ingeniero Miguel Peralta, ingeniero industrial, a su servicio para poder apoyarlos en cualquier tipo de proyectos, consultas, solicitudes y, por supuesto, llevando a cabo este proyecto tan bonito que es la del curso de mejora continua y gestión de procesos, ¿no? Es algo importante tomar en cuenta este tipo de... A ver, un segundo para proyectarles. Es importante llevar a cabo siempre la estructura de un proyecto o de un proceso, porque al fin y al cabo, señores, la palabra estructura, la palabra método, la palabra gestión, son palabras que vamos a escuchar muchísimo en las 6 clases, ¿sí? Y lo bonito de los procesos es que es independiente de la unidad de negocio, del tipo de industria en que todos nosotros nos encontremos. Podemos estar en el sector público, en el sector privado, podemos estar en una empresa de transporte, de manufactura, una empresa avícola, alimentos, etcétera, etcétera. Y siempre, señores, vamos a encontrar procesos. Y eso es lo interesante y la propuesta que da ITEC, que es conocer sobre las generalidades que existen dentro de la gestión de procesos y cómo nosotros, a partir de esas generalidades, que es construir un proceso de por sí, podemos encontrar una mejora que nos permita no solamente desarrollar de una manera más eficiente nuestro trabajo, sino proponer para cumplir los objetivos de la empresa, ¿correcto? O los objetivos que nosotros tengamos. Ahora, señores, acá vemos, quería empezar siempre con un par de imágenes. Antes de continuar, decirles que si alguno está interesado que en la próxima sesión abordemos algún proceso en específico, que lo vaya colocando en el chat. Yo esta práctica lo hago bastante cuando doy las clases en ITEC, aprovechando que la sesión es remota, lo que busco es que la clase sea lo más personalizada posible. En ese sentido, si ustedes a lo largo de la sesión van colocando ahí los comentarios de los procesos que quieren que analicemos juntos, ya sea esta clase o la próxima o la semana 3, propuesta de mejora, cómo aplicar la metodología Lean, etcétera, bienvenidos son para poder escribirlo, para repasarlo, revisarlo y mencionarlo en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Entonces, busquemos ese dinamismo y que sea personalizado. Al final la clase, señores, es para ustedes, ¿de acuerdo? Es por ustedes y es para ustedes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, están libres de poder mencionar algún proyecto o alguna idea que tengan para poder irla resolviendo a lo largo de sesiones, ¿de acuerdo? Bien, señores, sin más preámbulo, comenzamos. Nosotros cuando hablamos de procesos, estamos hablando de qué es lo que nos recuerda o relacionamos con esa palabra procesos. ¿Qué les suena a ustedes? Procesos. ¿A qué suena? ¿A una tarea? ¿A un objetivo? ¿Qué es para ustedes procesos? Pasos, muy bien, ok. José Manuel López, gracias, nos dice pasos. ¿Alguno tiene de repente otra idea? Procedimientos, qué interesante. Procedimientos. Roberto Carlos dice procedimientos. Eric dice un conjunto de actividades. Correcto. Por ejemplo, nosotros vemos, Brian dice conjunto de actividades. Excelente. Nosotros en la imagen vemos eh, básicamente un servicio de atención, ¿no? En un restaurante. Nosotros aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, de un proceso, ¿sí? ¿No? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podríamos estar hablando de un proceso que se está ejecutando en esa imagen? Por supuesto, ¿correcto? El proceso de la atención al cliente en el restaurante. Ahora, si nosotros vamos a otra industria, nos vamos a minería, y vemos aquí, por ejemplo, vemos aquí un proceso propiamente dentro del sector minero, vemos aquí otros recursos, ¿no? Estamos hablando ya de un tema de manufactura como tal. Nosotros podríamos estar hablando de que lo que estamos viendo ahí es un proceso también, más allá de que se ve la figura en Ultra HD. ¿Vemos ahí que es un proceso? ¿Sí o no? ¿O estamos viendo solo recursos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un proceso o son recursos? ¿O ambos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será un proceso lo que estamos viendo ahorita en pantalla? ¿Será un proceso, un conjunto justamente de actividades que nos permiten llevar a un solo objetivo? ¿Un proceso siempre
tiene que llevar a cabo si es que tenemos bien alineados los recursos? Correcto, Elmer, muchas gracias. Cuando nosotros, señores, hablamos de un proceso, estamos hablando, como bien lo mencionaron muchos de sus compañeros, de un conjunto de actividades, ¿correcto? Relacionadas, ¿sí? Relacionadas entre sí, que transforman inputs o que transforman entradas en outputs o salidas, ¿no? Agregando valor. También se le puede decir que es una secuencia de actividades con un objetivo, ¿de acuerdo? Un proceso, si gustan pueden tomar nota de este pequeño concepto que les estoy diciendo ahorita, se puede definir como una secuencia de actividades que tiene un objetivo, señores. Señores, yo les pregunto, ¿hay alguna empresa que no tenga un proceso? Correcto, Brian. No, porque todas las empresas realizan actividades. Entonces, si todas las empresas realizan actividades, entonces, cuando nosotros agrupamos estas actividades según el objetivo que quieres alcanzar, a eso le llamas un proceso, ¿de acuerdo? Es una secuencia de actividades que tiene un objetivo, ¿sí? Ejemplo, la contratación del personal, el proceso de ventas, el proceso de maquilado, el proceso de instalación de equipos de radiofrecuencia en una empresa de telecomunicaciones, el proceso de desaduanaje, el proceso de inspección de calidad, el proceso de recepción de insumos y materiales en un almacén. Y podemos seguir y seguir y seguir, señores, y vamos a encontrar 1001 procesos, ¿de acuerdo? Pero encontramos 2001 actividades, porque cada proceso es una secuencia de actividades. Ahora, señores, yo no quiero que empecemos sin no definir los conceptos. Por ahí mencionaron el tema de procedimiento. Procedimiento, si un proceso es un conjunto, una secuencia de actividades que tiene un objetivo, un procedimiento no es más y no es menos que un registro de un proceso. ¿De acuerdo? Es el ABC de ese proceso, es cómo desarrollar ese proceso. ¿De acuerdo? Ahora, señores, ok, un procedimiento es el registro a detalle de ese proceso y de los recursos y del alcance y del objetivo. Señores, yo les pregunto, ¿y qué será una política? ¿Qué creen ustedes que puede ser una política? A ver, ahí de repente alguna idea. Si un procedimiento es un registro de un proceso, ahí Silvana menciona algo bien interesante, reglas. Ajá, ahí tenemos algún otro dato, lineamientos. Me gusta esa palabra muy bien, Roberto, excelente. ¿Alguna más? Bien, Rosa dice normas. Vamos a poner un ejemplo que está a la vista. Por ejemplo, señores, ¿qué mejor ejemplo que el del dictado de clases? ¿De acuerdo? El proceso del dictado de clases. ¿Quién lo ejecuta? En este caso, su servidor, el profesor Miguel. Entonces, el profesor tiene que desarrollar un inicio, ¿no? Propiamente el inicio de la clase, el desarrollo como tal y finalmente el cierre de la clase, ¿correcto? Acá vemos tres partes, ¿cierto? Correcto. Y dentro de cada una de ellas hay una serie de actividades que se van desarrollando, ¿no? La presentación del curso, el objetivo del curso, la bienvenida del tema, y seguimos y seguimos y seguimos, ¿no? El desarrollo en sí, las preguntas y las respuestas, y finalmente las conclusiones sumado a la bibliografía. Entonces, tenemos esta secuencia de actividades que se gestiona a través de todo un proceso, el proceso delicado de clases. ITEC me manda un procedimiento donde yo voy viendo ahí paso por paso cómo estructurar la clase, la metodología, los recursos, hasta dónde se le alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Una política asociada al dictado de clase, ¿qué podría ser? Por ejemplo, la hora de arranque. El profesor tiene que, para el dictado de clases, el profesor tiene que presentarse al menos 5 minutos antes de la sesión, ¿correcto? Y finalizar la sesión en la hora de día, ¿no? Entonces, ahí vemos ciertos parámetros que yo, como key user, ¿no? Y yo como usuario de ese proceso tengo que seguir.
como dijeron ahí, ciertos lineamientos que tengo que seguir de ese mismo proceso, ¿correcto? Por ejemplo, de igual manera, el profesor solo tiene que usar los recursos que desarrolla en conjunto con ITEC. Esa es otra política, ¿correcto? Yo no puedo estar utilizando material o recursos con otras instituciones, etcétera, etcétera, porque son lineamientos dentro de un solo proceso. ¿Se entiende la idea? Entonces, una política son los parámetros, es el camino que tienes que seguir de ese proceso. ¿Sí? Hasta ahí, señores, ¿estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Perfecto, Rosa, muchas gracias. Entonces, en ese sentido, señores, tenemos ahí procedimiento, tenemos política y tenemos proceso. ¿Qué era procesos? Nuevamente, una secuencia de qué? De actividades, ¿correcto? Bien. Señores, acá, ¿qué mejor manera de aprender que con un ejemplo? Vamos a analizar, justo hace poco estoy viendo, dicho sea de paso, yo soy el gerente general de una consultora y justo tengo un cliente que necesita una gestión documentaria de sus procesos. Y exactamente de qué área, de recursos humanos. Entonces, ¿qué mejor manera de poder enseñar que poniendo algunos ejemplos relacionados con un caso práctico? ¿Correcto? Entonces, vamos a analizar, en este caso brevemente, el proceso de contratación del personal. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a analizar. ¿De acuerdo? A ver, un segundo. Uy, ya. A ver, para ello, para este análisis, hay que diferenciar tres conceptos clave, señores. Es ya digamos, ya estamos entrando en materia, ¿no? Ya sabemos proceso, ya sabemos procedimiento, ya sabemos política. Ahora, hay que reconocer bien las unidades mínimas que necesitamos en una gestión de procesos. En este caso tenemos proceso, actividad y tarea. Ya sabemos que un proceso es un conjunto o una secuencia de actividades que tiene un objetivo donde hay entradas y salidas. Pero hay una tarea. Ahorita lo vamos a ver. Un proceso, como bien lo mencionaron muchos de ustedes, es un conjunto de actividades interrelacionadas que busca cumplir un objetivo y generar un resultado. Ejemplo, el proceso de contratación del personal de una empresa, ¿no? Ahora, mencionaron por ahí, José Manuel, justo gracias por decir esa palabra, alcance. Señores, ¿será importante definir el alcance de un proceso? A ver. ¿Será importante definir el alcance de un proceso? ¿Para qué colocar el alcance? ¿O para qué definir el alcance? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? ¿Por qué? Profesor, no sé, ayuda. Ujú. Sí es importante, correcto, correcto. Claro, para ver hasta dónde llega. Excelente, Wilfredo. Muchas gracias. Señores, sí es importante. ¿Saben por qué? Como dice su compañero, por ejemplo, el proceso de contratación inicia con la identificación de la necesidad. Supongamos, ustedes son los gerentes y yo soy su analista de reclutamiento y selección, ¿de acuerdo? Ustedes me dicen, ustedes están en el área de producción, me dicen, Miguel, ¿sabes qué? Necesitamos un analista de planeamiento, ¿ya? Entonces yo voy identificando necesidades, ok, ¿cuál es tu perfil para desarrollar? Tengo que preguntar de cómo lo voy a gestionar, de en dónde lo voy a buscar. Necesito que sepa esto, que haga esto, la experiencia tal, etcétera, ¿correcto? La necesidad de la contratación. Luego yo voy publicando la vacante en los diferentes canales de reclutamiento, voy gestionando el proceso de reclutamiento directamente con ustedes, conmigo, con mi jefe de gestión humana, y finalmente es elegido y se firma el contrato. Un proceso de contratación normal. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Ahora, el nuevo colaborador ya está firmando el contrato, digamos que el proceso acaba ahí, dentro de lo que es contratación de personal. Pero ¿qué falta? Falta lo que son las inducciones, inducción de SST, inducción de las políticas de la empresa, de las políticas por ejemplo, la política de compensaciones, la política de gestión de trabajo seguro, de igual manera los valores de la empresa, el manual de operación y funciones, entre otras inducciones más que vayan a desarrollarse según la naturaleza de las políticas de la organización, ¿correcto? Pero el proceso de reclutamiento y selección acabó hasta un punto. Ya luego sigue el proceso de capacitaciones, tal vez, o el proceso de inducción del personal, que lo gestiona otra área, ¿correcto?
Entonces, sí es importante delimitar. Y de igual manera, ahorita les he puesto un ejemplo directamente relacionado a gestión humana, pero hay muchas veces, por no delimitar las funciones, el área operativa tiene bastantes conflictos o bastantes cuellos de botella, porque se gestionan, uy, se escucha un poco bajo, ahí me confirma si se gestiona muy bajo, sí, perdón, si se escucha muy bajo, o si se escucha bien, está bien, ya, ok. Entonces, de acuerdo. Entonces, en ese sentido, eh, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿saben dónde he visto bastante el problema del alcance? En el área de compras con logística. Muchas veces ahí hay bastante ese problema de, ok, llega hasta que el pedido esté en la puerta de tu almacén. Luego tú comienzas con la recepción y comienzas con todo el proceso de registro y resguardo, ¿correcto? Y si no se tienen bien claras estas definiciones, pues va a haber todo un reproceso en ingeniero, usted lo recibió, pero tenías que colocarlo aquí. No, ojo, mi gestión es hasta este punto, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que delimitar bien cuál es el alcance de cada proceso que tiene cada uno de los usuarios o las áreas, ¿de acuerdo? De igual manera, también los conflictos que hay entre responsabilidad social y bienestar, o perdón, gestión humana y bienestar, ¿no? Por ejemplo, en una de las empresas hubo el tema de qué pasa si el colaborador se le presenta una urgencia, ¿no? Y necesita de repente un préstamo, ¿no? El cual va a llenar o a solicitar a la gerencia, ¿no? ¿Quién lo gestiona? ¿Gestión humana o bienestar? ¿No? Por un momento, por muchos años, lo hacía gestión humana, luego ya lo fue desarrollando bienestar, ¿correcto? Pero al final se tenían dos procesos en simultáneo para un solo objetivo, y eso no puede ser. Siempre tiene que haber un área, ¿de acuerdo? Quien es la dueña de ese proceso. Que hayan otras áreas que intervengan, eso es diferente. Pero al fin y al cabo debe haber un área que sea la dueña del proceso y ahí mismo se deben definir esos alcances, ¿sí? Por ejemplo, también recuerdo mucho en el tema de gestión humana, el caso de las urgencias que hay, ¿no? Por ejemplo, yo soy un colaborador que está en el área de producción y ustedes son los gerentes, perdón, los jefes. Los llamo a ustedes. Miren, ¿saben qué? Disculpen, no, es que tengo una urgencia familiar, mi esposa va a dar a luz, etcétera, 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 ¿no? Aquí, ya, yo los llamo a ustedes y de repente ustedes directamente, ok, pueden avisar a gestión humana o pueden avisar bienestar, ¿a quién le avisan, no? O a los dos, o a uno solo. En ese caso, esas delimitaciones o ese alcance del proceso de gestión en caso de urgencias se debe ya ir mapeando desde un inicio para evitar estas situaciones, porque al final es una situación crítica, ¿correcto? Es una situación crítica cuando un colaborador llama para presentar una urgencia. Entonces, no hay que esperar hasta que ocurran esas situaciones para poder recién reaccionar o tener bien mapeado lo que vamos a hacer. Y en lo operativo, como les mencionaba el caso de compras con logística, también se tiene que tener bien mapeados los alcances, porque en base a ello es que se hacen las planificaciones de trabajo diarias, es que se hacen los sistemas de gestión de información de cada área, uno de compras, otro de almacén, y así podemos seguir y seguir, señores. Entonces, es importante tener los alcances claros. Un proceso, señores, tiene un propósito claro. Involucra una secuencia de actividades, puede abarcar varias áreas, pero al final hay un área que es mandatoria y tiene entradas y salidas. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de una actividad, ojo, ojo, pestaña y ceja, cuando hablamos de una actividad, es un paso, un conjunto de pasos. Miren, proceso, actividad, y la actividad, ¿qué es lo que tiene? Son pasos o conjunto de pasos dentro de un proceso que contribuyen a ese resultado. Por ejemplo, dentro del proceso de contratación que hay, revisar los currículum, coordinar entrevistas, evaluar a los postulantes, publicar las vacantes, ¿correcto? Son varias actividades que están involucradas dentro de un solo proceso. ¿Se entiende? Entonces, es parte de un proceso más grande, ¿no? Tienen subobjetivos dentro de todo el proceso general que involucra a uno o más personas, ¿correcto? Hasta ahí, señores. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Algún ejemplo que quieran analizar? ¿Todo bien? Perfecto, señores, perfecto. Entonces,
Luego vamos a una unidad más chiquita todavía, la tarea. Una tarea, señores, es una acción específica, ¿de acuerdo? Primero tenemos actividad, que era un conjunto de tareas. Ahora tenemos una tarea, que es una acción específica que forma parte de una actividad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dentro de la actividad de selección de candidatos, una tarea es revisar los currículos, ¿no? Otra tarea podría ser justamente la coordinación de entrevistas, llamadas telefónicas, registro, entre otros puntos adicionales, ¿no? Es la unidad mínima de trabajo, ¿no? Llamar por teléfono, etc. Está orientada a una acción más específica y es ejecutada por una persona y puede ser repetitiva o rutinaria, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros aquí podríamos hablar de proceso, contratación de personal, actividad, selección de candidatos, una de las actividades, tarea, la revisión de los currículos, ¿no? Entonces, cada vez va a una unidad mínima en su gestión, ¿sí? Entonces, ahí tenemos proceso, actividad, tarea, procedimiento, política, ¿de acuerdo? Aquí ya lo podemos ver a más detalle, ¿no? El proceso de contratación de personal. Las entradas vendría a ser ustedes, ¿no? Ustedes que me van indicando, necesitamos a un analista de planeamiento que sea así, 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 así. Ok. Las actividades dentro del proceso que yo como analista de reclutamiento voy a gestionar. Publicar la vacante, seleccionar los candidatos, realizar las entrevistas, evaluar esas entrevistas y que el proceso de gestión del contrato, ¿correcto? Sin embargo, dentro de lo que es la selección de candidatos, vemos que tengo que revisar currículos, tengo que llamar para coordinar entrevistas, tengo que verificar la referencia de los candidatos, entre otras tareas adicionales. ¿Sí? ¿Se entiende, señores? Proceso, actividad, tareas. Cada vez vamos a una unidad más y más chiquita. ¿Sí? Entonces, es importante, señores, porque muchas veces lo que he visto es que se confunde la actividad con la tarea como tal, que al final terminas haciendo un flujograma, que dicho sea de paso, el flujograma es un diagrama de un proceso. Terminas haciendo un flujograma bastante extenso, cuando en realidad no debería ser tan extenso. Debe tener las actividades principales, pero para identificar las actividades principales debes saber qué es una actividad y qué es una tarea. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos bien en cuenta esos puntos porque eso nos va a ayudar a hacer cada vez mejor nuestros flujogramas y sobre todo analizar mejor, señores. ¿De acuerdo? Porque si mapeas bien cuáles son las actividades que realmente conforman tu proceso, luego vas a poder hacer otros análisis mucho más interesantes. Identificar el cuello de botella, que lo vamos a ver la próxima clase, costear un proceso bajo el modelo del costeo de actividades. Entonces ya sabes cuánto te cuesta hacer ese proceso, cuánto te cuesta hacer esas actividades, entre otras mecánicas más. Entonces, es importante reconocer cuál es una actividad y cuál es una tarea y cuál es un proceso. ¿De acuerdo? Entonces, señores, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿O continuamos? Me comentan, me comentan. ¿Todo bien? ¿Sí? De acuerdo. Seguimos, señores, seguimos. Entonces, dentro de lo que son los procesos, tenemos acá los tipos de procesos, ¿no? Existen procesos estratégicos, existen procesos de soporte y existen procesos de apoyo, ¿de acuerdo? Ahora, señores, antes de continuar con esta parte de procesos, siempre me gusta comentar esta parte que es muy importante y que sea de todo el alcance. Es importante reconocer la naturaleza de tu negocio para poder definir qué vendría a ser tu proceso estratégico y qué vendría a ser tus procesos operativos o procesos de apoyo, ¿de acuerdo? Asimismo, también es importante reconocer las dimensiones que se puede presentar en una empresa, ¿sí? Lo que les voy a comentar es un ejercicio que siempre se practica en las maestrías, en los diplomados, no solamente en las universidades aquí, en la Católica, en la UPC, en la Pacífico, sino también en otras universidades, la Universidad de Valencia, la Universidad de La Rioja, en Harvard, en el MIT, en la Universidad Johnson. En todas las universidades se maneja la misma mecánica. Y es que una empresa, señores, la tienes que dividir en tres, ¿de acuerdo? En tres dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Finanzas, operaciones y comercial. Ahora, la pregunta del millón es, profesor,
¿Por qué la está dividiendo en tres? ¿Y dónde está SST? ¿Dónde está gestión humana? ¿Dónde está compras? Etcétera, etcétera. Y seguimos, ¿no? ¿Saben por qué? Porque estas tres dimensiones tienen los indicadores más importantes relacionados con el planeamiento estratégico de la empresa. ¿En qué sentido? Cuando hablas de finanzas, desde el punto de vista de la gerencia o la empresa, tú estás hablando de que, por ejemplo, del porcentaje de margen operativo, ¿de acuerdo? De EBITDA, de la utilidad de la empresa, entre otros puntos entre otros indicadores adicionales. Cuando hablas de operaciones, estás hablando de porcentaje de eficiencia, estás hablando de, eh, de la tasa de producción, del porcentaje de uso u utilización, entre otros puntos más. Y cuando hablas de comercial, podrías estar hablando del porcentaje de crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos tres dimensiones que se relacionan con la empresa. ¿Y por qué les menciono esto? Porque también es muy importante mapear estas dimensiones para lo que vamos a ver a continuación, que son los procesos estratégicos, ¿de acuerdo? Los procesos estratégicos básicamente están, mejor dicho, relacionadas con la planificación y la dirección general de la empresa. Es decir, que si ustedes, señores, no saben qué procesos estratégicos hay en una empresa, comiencen con lo que les estoy diciendo. Desde el punto de vista comercial, ¿qué es lo que podemos mapear? Desde el punto de vista financiero, ¿qué es el proceso que me puede permitir establecer un planeamiento adecuado, ¿no? Etcétera. Desde el punto de vista operativo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, otro tipo de procesos son los procesos operativos, ¿no? Aquellos que generan valor directamente para el cliente. Dígase los procesos logísticos, los procesos de manufactura, los procesos de venta, y seguimos y seguimos y seguimos, ¿sí? Y los procesos de apoyo, estos procesos que no generan valor directamente al cliente, pero soportan al proceso operativo. Señores, ¿ustedes han escuchado de los costos directos y los costos indirectos? ¿Alguna vez han escuchado? Cuando hablamos, por ejemplo, de costos directos o de costos indirectos, hablamos de costos que van directamente relacionados con ¿qué? Con el proceso productivo, ¿correcto? Con el proceso productivo o del servicio como tal, sea industrias o servicios. Y cuando hablamos de los costos indirectos, estamos hablando de aquellos que justamente dan, perdón, que justamente dan no solamente ese soporte, sino permiten el desarrollo empresarial per se, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de una unidad. Entonces, aquí funciona de una manera similar. Tienes los procesos de apoyo que no van directamente relacionados con la gestión de manufactura o del servicio como tal, sino que dan ese soporte para que se pueda mantener todo el desarrollo empresarial, ¿de acuerdo? TI, por ejemplo, gestión humana, mantenimiento, compras, y seguimos y seguimos y seguimos. Ahora, usted me puede decir, pero profesor, ojo que si yo, por ejemplo, tengo una empresa de soluciones tecnológicas, el área de TI no sería apoyo. ¿Qué sería en ese caso? Si yo tengo una empresa que desarrolla sistemas propios, desarrolla softwares, ¿el área de TI sería un proceso de apoyo o sería un proceso operativo? ¿Ustedes qué opinan? Correcto. ¿Y ahí por qué cambió? ¿Qué es lo que cambió ahí? ¿Por qué de repente en Alicorp TI sí es un proceso de apoyo, pero para la empresa, digamos, IBM, TI es un proceso operativo? ¿Por qué? Excelente, el rubro de la empresa, el giro de tu negocio, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta, por eso les digo, tengamos mucho en cuenta en dónde estamos, en qué giro de negocio estamos y de acuerdo a ello vamos analizando cómo van alineados los procesos para ese objetivo, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien, señores? ¿Sí? Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de empresas peruanas conocidas. Alicorp, por ejemplo, un proceso estratégico, la planificación estratégica de expansión, podríamos decir, ¿no? La estrategia de expandirse a nuevos mercados, la gestión de alianzas estratégicas con distribuidores, proveedores, ONGs, la lista sigue y sigue. Procesos operativos como tal, el proceso de fabricación de aceites, fideos, galletas, detergentes, el área de distribución y logística, los procesos logísticos, el transporte de los productos terminados o los productos intermedios, la flota de distribución, la gestión de almacén, la gestión de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Y los procesos de soporte, gestión humana, por ejemplo, la selección del personal, capacitación y desarrollo, el soporte de TI, la infraestructura tecnológica, el mantenimiento de sistemas, ciberseguridad, back office,
podemos seguir y seguir. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo, Ferreiros, una empresa de servicios, directamente. Un proceso estratégico puede ser desarrollo de nuevas soluciones o de nuevos servicios para clientes mineros, gestión de relación con clientes clave, ¿no? Similar a la gestión de alianzas. El proceso operativo per se, que te ayuda a poder desarrollar tu servicio, por lo que fue constituido la empresa, tu unidad de negocio, en la venta y el alquiler de maquinaria, ¿no? Desde la solicitud del cliente hasta la entrega de maquinaria pesada. ¿Vieron ahí que se está definiendo bien el alcance? Porque luego hay postventa, mantenimiento y reparación del equipo, ¿no? El proceso de servicio técnico que incluye la programación de mantenimiento preventivo, correctivo, de igual manera el suministro de piezas de repuesto, reparación de equipos, y luego están los procesos de soporte. Y miren, aquí el proceso de soporte vendría a ser el soporte financiero, ¿no? La gestión de financiamiento para clientes, y seguimos y seguimos y seguimos. ¿Correcto? La capacitación técnica, el mantenimiento, la operación de maquinaria, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos un último ejemplo que es de Inca Pharma, ¿de acuerdo? Tenemos Inca Pharma. Un proceso estratégico podría ser la expansión, ¿no? El proceso de expansión de nuevas tiendas alrededor de todo el país, el desarrollo de marca, la fidelización del cliente, ¿correcto? Y el proceso operativo como tal, como ustedes saben, es el suministro propiamente de los medicamentos, de los fármacos. Entonces hay una gestión de inventario, hay una gestión de abastecimiento, ¿de acuerdo? Hay un proceso de adquirir el medicamento, de resguardo y de despacho, ¿correcto? Así como hay atención al cliente y las ventas, que es de por sí la parte operativa dentro de la unidad de negocio de Incafarma. Y el proceso de soporte podría ser igual, gestión de personal y control de calidad, ¿no? Que este punto es bastante importante dentro de la naturaleza del rubro, ¿cierto? Entonces, señores, ¿se entiende ahí la lógica de las diferencias entre procesos estratégicos, operativos y de soporte? ¿Sí? Es importante, ¿no? Procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. ¿Va a depender de qué? De la naturaleza de su negocio y de los objetivos que se están alcanzando con cada proceso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bacán. Seguimos, señores, seguimos. Ahora, ¿por qué es importante, señores, la gestión de procesos de la empresa? Ok, yo les he puesto este párrafo acá, pero para ustedes, señores, ¿qué los motiva a ustedes, por ejemplo, estar en el curso? ¿Por qué será importante la gestión de procesos? Quiero por ahí escucharlos o leerlos para poder tener ahí un feed de cómo estamos llevando a cabo el curso, y también de repente para alinear algunos puntos que ustedes tengan en mente. ¿Por qué será importante la gestión de procesos? ¿Tendrá algo que ver con los cuellos de botella? ¿Tendrá algo que ver con el planeamiento de una empresa? ¿Con los recursos? ¿Con la automatización? Ajá. Para ordenar y optimizar los recursos, para poder automatizar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Dos ahí. ¿Alguno más? ¿O una más y cerramos? Para ordenar y optimizar los recursos, para poder automatizar, resolver problemas, mejorar la organización, mejorar la eficiencia. Excelente, muchas gracias. Efectivamente, señores, todos esos puntos, la optimización en general, perfecto. Todos esos puntos nos ayudan, o mejor dicho, todos esos puntos los alcanzamos siempre y cuando nosotros gestionemos los procesos de una manera adecuada, porque gestionar los procesos, señores, no solamente significa reconocer la actividad uno, 2 y 3, ¿de acuerdo? No significa eso. Significa que estamos trabajando con un orden, con un objetivo, ¿de acuerdo? Con una planificación de cómo hacer las cosas, ¿sí? Y señores, esto se lo digo en los años de experiencia como consultor y ahora como gerente de una consultora, es que casi todos los gerentes generales cuando van con nosotros, ya sean con mis compañeros o conmigo, y nos comunican las dolencias, ¿no? Porque ahora se le llama dolores, ¿no? Dolores empresariales. Siempre es casi la misma historia, sobre todo en las MIPES. Comenzamos en cero, llegamos a un punto y luego, subimos como la espuma, y ahora que estamos bien, estamos súper desordenados. Estamos más desordenados que cuando empezamos. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando una empresa empieza a crecer sin lineamientos o sin procesos, se desordena rápidamente y comienzan problemas cada vez más serios. ¿Por qué? Si son más grandes y tienen más personal, ¿no deberían resolver las cosas más rápido? ¿O ustedes qué opinan? ¿Qué puede ser ahí?
Porque una empresa, cuando crece más y más y más, y tiene más personal, pero no tiene una gestión de procesos, tiene problemas más graves. ¿Por qué? ¿Por qué será? Correcto, el mal manejo de los recursos, por ejemplo, ¿no? Al final, una empresa, ok, puede seguir creciendo, lo que refleja que es competitiva, pero señores, el ser competitivo no es garantía de que vayas a ser sostenible, ¿de acuerdo? Esa es una frase que yo la repito mucho porque es verdad. O sea, el hecho de que tú hoy por hoy manejes tus procesos, tengas al mejor ingeniero del mundo, el mejor administrador financista del mundo, pero llevas un control desordenado de tus finanzas, de tus procesos, de cómo hacer las cosas, no, esa empresa o ese negocio está destinado a tener dolores muy fuertes, ¿de acuerdo? O a perderse oportunidades más grandes de las que tiene. ¿Sí? No se dimensiona, qué excelente comentario, no se dimensiona los recursos en base a crecimiento, ¿cierto? Entonces, es un proceso, pero tienes que comenzar siempre con un orden, con una metodología de trabajo, darte el tiempo, porque siempre ahí podemos encontrar el tiempo de poder decir, ok, vamos a hacer esto de este punto se hace así, de este otro punto, de este otro punto se hace de esta manera. Estandarizar nosotros mismos, sobre todo cuando somos un negocio, somos una MIPE, etcétera, debemos empezar a hacer práctica, porque si la gerencia no las tiene, nadie lo va a hacer, señores. Es la verdad, nadie más lo va a hacer. La gerencia tiene que tomar la iniciativa de desarrollar este tipo de proyectos, ¿sí? A quienes tengan ahorita un negocio, les recomiendo que empecemos a mapear los procesos, que tomemos los recursos de la clase de hoy, las clases que vienen, para desarrollar procesos e invitarlos a que dejen ahí en el chat también, mire, yo tengo una empresa de esto, cómo podría comenzar, etcétera, ¿no? Y la planificación, gracias, Madiel. La planificación es muy, eh, no se valora la planificación en nuestro país. Ahora, muchas veces mencionan, profesor, pero ¿por qué voy a planificar de aquí a 5 años y de aquí a 5 años no sé qué va a pasar, etcétera? Es verdad, de aquí a 5 años no sabemos qué va a pasar, pero de aquí a 1 o 2 años sí podemos planificar los recursos, sí podemos planificar cómo estamos haciendo las cosas, ¿de acuerdo? Si gustas, planifica de aquí a 6 meses, planifica de aquí a un año y planifica de aquí a 2, pero ten una línea que seguir, ¿de acuerdo? Y es que el proceso te da justamente eso, te da esta estructura de cómo deben seguir las actividades para poder abordarlas e identificar los cuellos de botella o los problemas más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una importancia en la gestión de procesos es porque lo que buscamos es usar eficientemente los recursos en cada actividad. En cada actividad utiliza recursos, señores, en todas. Profesor, si yo costo una actividad y en esa actividad solamente hago asesoría, solamente imparto mi conocimiento o educación, no hay un costo. Mentira, señores. Hay un costo de hora hombre, hay un costo de energía, hay un costo de luz, un costo de alquiler. Hay varios recursos, siempre hay recursos en un proceso, señores. Es por eso que debemos mapear nuestras actividades para poder analizar los recursos de esas que se usan en esas actividades. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ahora, antes de irme a la parte del desarrollo como tal, quería enseñarles, por ejemplo, a ver un segundo, ya creo que todavía estamos sí, todavía no. Más adelante les voy a enseñar lo que es el mapa de procesos, ¿sí? Ahora, ¿en qué más nos ayuda? En mejorar la eficiencia, en mejorar la efectividad, ¿no? En evitar ineficiencias, duplicidades, actividades que no generan valor, entre otros puntos adicionales. Yo les cuento, señores, un caso que vi hace ya varios años atrás en un operador logístico bastante importante en nuestro país. Mm, hay empresas que tienen dos cuentas, ¿no? Una en soles, otra en dólares. Por ende, muchas veces cuando gestionan servicios, manejan una orden de compra en soles y una orden de compra en dólares. Hasta ahí estamos bien. Recuerdo mucho de una empresa que no tenía mapeados sus procesos, sobre todo en la gestión de compras, en la gestión de costos, y una vez cuando, supongamos, DHL le envió una factura a la empresa, etcétera, la empresa
en cuestión, o el usuario en ese momento, lo que hizo fue agarrar una orden de compra en dólares en lugar de una orden de compra en soles para pagar el monto de esa factura. ¿Y quién creen que pasó? Como no habían procesos, no habían políticas, no habían estándares, se pagó en dólares. En lugar de pagar 4.000 soles, pagaron 4.000 dólares, señores. ¿Por qué creen que sucedió esto? ¿Por qué nadie se habrá dado cuenta? Porque era una empresa que tenía su área de compra, su área de costos, su área de contabilidad y su área de tesorería. Tenía varias áreas, incluso se podría llamar departamentos, porque es una empresa grande. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Por qué nadie se dio cuenta a lo largo de todo el proceso? Que tuvo que haber un reproceso con una firma legal para poder devolver el dinero, para poder pagar lo correspondiente y todo un reproceso. ¿Por qué se habrá dado esa circunstancia de la confusión y la falta de revisión? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no? ¿Por qué no se dieron cuenta antes? ¿Qué creen ustedes? Ok, no había una persona designada a verificar ese proceso. O quizás no había un proceso de conformidad de servicio que valía el costo. Muy bien. O de repente no hay un procedimiento, ¿no? No hay un procedimiento para poder validar, como bien menciona su compañera Silvana, como bien menciona sus compañeros, para poder analizar la conformidad de cada punto, ¿no? Y sobre todo lo que más preocupa no es que se haya equivocado un área, porque todos nos podemos equivocar. Lo preocupante es que pasó por varias manos y nadie se dio cuenta, ¿no creen? Correcto, por no tener mapeado que el proceso se dé de manera correcta, no tener ese filtro, o no tener los filtros. Cuando me enteré de este caso, y automáticamente se pudo analizar, se pudo identificar que no había este estándar, esta revisión. Por ende, la etapa del proceso era bastante baja, ¿correcto? Existen 4 etapas, señores. Etapa 1, 2, 3 y 4, y en la etapa 1 nosotros podemos considerar que una empresa no tiene ni políticas, no tiene procedimientos, no tiene estándares. En una etapa 2 ya está comenzando a desarrollar su documentación, procesos, políticas, procedimientos. En la etapa 3 ya tenemos indicadores incluso, y dashboard, estrategias de control. Y en la etapa 4 ya tenemos una integración de toda la cadena de suministro. Tenemos ya todo sistematizado, todo regularizado. Y el problema de no tener mapeados nuestros procesos es que no podemos, es que es como caminar a ciegas, ¿de acuerdo? Es caminar a ciegas, o peor aún, es caminar en donde cada uno ve de una manera diferente las cosas. Señores, y cuando me refiero a ver de una manera diferente las cosas, me refiero a ver de una manera diferente los pasos a seguir para cumplir un objetivo. Señores, si varias sucursales de una empresa eh, desarrollan de manera diferente un servicio o un producto, ¿se puede garantizar que hay un estándar de calidad? ¿Sí o no? ¿Se puede garantizar calidad en un grupo empresarial que tiene diferentes sedes y donde cada uno baila con su propio pañuelo? Supongamos un McDonald's o un KFC. Nosotros sabemos que KFC y McDonald's hay en todo el planeta, más de, más de 5.000 o más de 10.000 restaurantes. Entonces, si cada uno lo maneja como el administrador quiere hacerlo o quiere manejar sus procesos, ¿habrá calidad? Claro que no, hay alteraciones a nivel general, no se puede garantizar nada, ¿correcto? Entonces, es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, porque al fin y al cabo, cuando nosotros estandarizamos los procesos, estandarizamos los servicios, estandarizamos la manera de hacer las cosas, garantizamos cierto porcentaje de, no solamente de eficiencia, sino sobre todo garantizamos la calidad como empresa, como marca, como servicio. Correcto, Santa Isabel, muchísimas gracias. Entonces, debemos tener en cuenta esos estándares, aparte de las políticas. Por ejemplo, hace poco estuve en una ONG donde me comentaron que la empresa, o mejor, perdón, la entidad, la ONG, no sale en la televisión, no sale en la radio,
no salen estos medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque es una política de toda la organización. Para esto, en la ONG la que les estoy comentando está en 137 países, ¿sí? Entonces, la ONG se llama Aldeas Infantiles SOS Perú. Entonces, esta ONG, por ejemplo, tiene bien definidas sus políticas. Si tiene esos parámetros, significa que los procesos que se gestionan, en este caso del mismo marketing de la ONG, tienen que seguir esos lineamientos, no se pueden salir de ese marco, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Al momento de analizar cada una de las filiales o analizar cómo es que quieres manejar la organización, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se presentan medios masivos? Tienen sus propios objetivos, sus propias estrategias, sus propias razones, ¿correcto? Pero al fin y al cabo están fundamentadas y esto ya se difunde, ¿cierto? Y en base a esa difusión y en base a esas políticas y en base a esos procesos es que se empieza a trabajar, ¿sí? Calidad de satisfacción cliente, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, en el sector farmacéutico, una correcta gestión de procesos asegura que los medicamentos producidos cumplan con los estándares de calidad requeridos, ¿no? Minimizas también los riesgos para los clientes, sobre todo en un rubro tan sensible como es la medicina y la farmacología, y mejora la confianza en la marca. La reducción de costos, por ahí varios de sus compañeros mencionaron el tema de los costos. Si tú sabes qué actividades ejecutas, es mucho más fácil que tú puedas buscar optimizar los costos de un proceso. Porque si disminuyes los costos por actividad, directamente disminuyes los costos de un proceso en sí. Porque al final, ¿qué era un proceso? ¿Una secuencia de qué? De actividades. Y les digo algo más. Hoy por hoy muchas empresas eh, están aplicando o reestructurando lo que es su sistema de costeo. Usualmente, señores, nosotros aprendemos lo que es un sistema de costeo tradicional, que es materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Y lo que te sale lo divides entre la cantidad de unidades o de servicios, ¿correcto? Usualmente es la manera tradicional que una empresa cuando recién está empezando comienza o que se utiliza, ¿cierto? La más conocida. Sin embargo, hay diferentes sistemas de costeo. Por ejemplo, existe el sistema de costeo por lotes, por órdenes de producción, por proceso, y hoy por hoy el sistema de costeo ABC, que es el sistema de costeo, perdón, de costeo en actividades, basada en actividades. Entonces, este sistema de costeo lo que te permite es que no agrupes todos los recursos en todos los servicios, porque cada servicio gestiona sus propios recursos, ¿correcto? Por ejemplo, recuerdo mucho cuando era el jefe de costos en la clínica Centenario, teníamos una estructura de costos tradicional y el problema estaba en que si en la unidad de servicio de consulta general se utilizaba bastante algodón, bastantes medicinas, bastantes fármacos, los recursos que se utilizaban ahí se mapeaban en la unidad supongamos, de banco de sangre. ¿Por qué lo hacían? Porque al fin y al cabo intervenían las mismas personas, ¿de acuerdo? En algunos puntos. En el banco de sangre intervenían otros técnicos, ¿correcto? Pero en general habían materiales o recursos en común. Por ejemplo, el algodón, ¿no? El algodón y algunas agujas. Pero ¿cuál era el problema? Que al final, si se totalizaban, lo que pasaba era que se castigaba a Banco de Sangre con una cantidad exorbitante de recursos que utilizaba consultora, perdón, medicina general, ¿de acuerdo? Entonces, ahí el problema estaba en que tú no puedes medir con la misma vara todos los procesos, porque cada proceso tiene su propia naturaleza y cada proceso tiene sus propios recursos. Y es por eso que se creó el costeo basado en actividades. Solo las actividades que se realizan en banco de sangre se costean. Solo las actividades que se gestionan en medicina general se costean y vas a tener un costo más sincero. Muchas veces he visto empresas sobre todo agrícolas, que manejan, por ejemplo, sus recursos de una manera, es alucinante, manejan bastantes recursos, los castigan a diferentes procesos, a diferentes servicios o unidades de negocio. Y es un error, porque al final cuando tú haces tu precio, tu pricing, ¿no? Lo haces en base al costo. Y si está mal costeado, señores, ¿qué va a pasar con la utilidad? ¿Va a ser real o no va a ser real?
si costemos mal un proceso o un servicio o un producto? ¿Qué va a ocurrir con la rentabilidad? ¿Qué va a ocurrir con el precio? No es real, correcto, porque al final puede ser que tú estás diciendo, ah, ok, le voy a poner este precio y voy a ganar como el 30%. Y al final, como está mal costeado y en realidad es más costoso de lo que creías, está ganando el 10% o el 5%. O por el contrario, tú quieres tener tú tienes un precio porque crees que te cuesta de repente 50 soles, pero en realidad te cuesta mucho menos, te cuesta 40. Puedes bajar tu precio y ser más competitivo todavía en el mercado. ¿Se entiende la idea? Entonces, tienes un sinfín de oportunidades por hacer un buen costeo, pero para hacer un buen costeo necesitas saber tus procesos y necesitas saber las actividades que entran en ese proceso. Hay un dicho que siempre lo decimos en la consultora que es, uno no puede costear algo que uno no sabe. Y es que es verdad, porque al final tú costeas los recursos que entran en un proceso. Y si no conoces ese proceso y no conoces las actividades, no podemos a ciencia cierta saber qué es lo que vamos a costear. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí, señores, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? De acuerdo. Adaptabilidad al cambio, por ejemplo, hay que saber qué procesos entran dentro de nuestra unidad de negocio, dentro de nuestra empresa, para poder actuar rápidamente. Por ejemplo, en el sector bancario, las normativas pueden cambiar frecuentemente. Una empresa con una gestión de procesos robusta puede adaptar rápidamente sus sistemas de cumplimiento y continuar operando sin interrupciones. A mí me gusta analizar, por ejemplo, el caso de Yape, ¿no? Tenemos Yape y tenemos Plin, ¿no? Hoy por hoy sabemos cuál es el más utilizado, el primero que entró al mercado, ¿no? Pese a que Plin está asociado o alineado con varios bancos, ¿correcto? Pero ¿a qué voy con esto? Lo interesante de Yape es que segmenta sus procesos, en este caso de la información bancaria, ¿no? De una manera en tal en que es fácil poder integrarla con, en este caso, el banco con el que está asociado, que es el BCP, ¿no? Pero lo interesante aquí, señores, es que BCP desde un inicio fue identificado, no es que yo sea fan del BCP y todo lo contrario, tampoco todo lo contrario, pero bueno. Y lo interesante aquí es que BCP o la organización per se, lo que hizo fue identificar la manera más ágil de poder movilizar, o mejor dicho, crear un producto, que en este caso son las billeteras digitales, para poder hacer este intercambio de información, ¿no? En este caso de información financiera, de un punto a otro, ¿correcto? Entonces, de manera tal en que pueda hacer esa integración, ¿no? O ese intercambio, para poder hacerlo, primero tuvo que mapear sus procesos, hasta dónde llega y qué procesos seguiría para poder hacer este cambio, ¿no? Y de igual manera, el caso dicho sea de paso, las billeteras digitales en alianza con algunas empresas. Por ejemplo, seguimos con el caso de Yape, tiene alianzas o tiene socios estratégicos con algunas empresas que venden productos o alimentos, ¿no? Y es porque se mapeó como tal de, ok, tenemos supongamos, Tambo, ¿no? Tenemos a Tambo, tiene estos productos, yo ya conozco cómo es el proceso del cliente. El cliente va con su billetera digital y va a pagar algunos productos. Entonces, hagamos que haya algunos descuentos solamente por utilizar el aplicativo, ¿correcto? Entonces, el proceso va a ser mucho más ágil y de igual manera va a ser un fin comercial. Entonces, adaptarnos al cambio solamente se va a lograr si es que conocemos los procesos y conocemos también las tendencias que pueden ir acompañadas de esos procesos. ¿A qué me refiero con tendencias, señores? Me refiero, por ejemplo, al sistema de comercio electrónico, ¿no? Que es parte de la innovación en la manera en cómo nosotros gestionamos nuestros pagos como empresas o como clientes. De igual manera, la innovación relacionada hoy por hoy al IA, ¿no? Una de las herramientas que se usa muchísimo es el ChatGPT. Entonces, ahora estas herramientas están siendo incluidas dentro del proceso que nosotros gestionamos para muchas acciones, actividades que hacemos, ¿no? He visto muchas agencias, muchas empresas de telecomunicaciones que utilizan el ChatGPT para consultas o para desarrollar posteos, entre otros puntos adicionales, para crear contenido, ¿no? Entonces, un ejemplo podríamos tener que
una empresa tecnológica que gestiona sus procesos de desarrollo de software puede identificar áreas de donde la IA, ¿no? O la automatización puede reducir el tiempo de desarrollo de nuevos productos. Por ejemplo, en la programación, el lenguaje, el código, ¿correcto? El lenguaje de programación. Tienes algún conflicto, etcétera, lo puedes poner en el IA para que te pueda ayudar a resolverlo. De igual manera, esto nos refleja que no solamente se enfoca en mejorar la eficiencia actual, sino en detectar oportunidades de innovación. Y ahí quería llegar con el tema de las oportunidades, porque hoy por hoy hay varias. Por ejemplo, somos un país, y esta es data que la consultora justo hace poco levantó la información, el 36% vive en Lima. El 60%, señores, del país hace transacciones de e-commerce a través del celular. El 70% de los compradores online están en Lima. Y el 42% de los peruanos compran en línea. Señores, con esta información, ¿qué oportunidades se puede generar, por ejemplo, para una bodega? Si una bodega muchas veces ha pagado, mejor dicho, ha cobrado en efectivo, ¿qué le podría ayudar esta información a esa bodega? ¿En qué le podría ayudar? De repente en pensar en utilizar una billetera digital, ¿correcto? Posiblemente en comenzar a tener sus QRs, a comenzar a desarrollar un sistema de comercio electrónico si la bodega es más o menos grande, ¿de acuerdo? Entonces, entre otras variables que también podríamos incluir. Esta información también es interesante. Por ejemplo, estos son los medios de pago para el e-commerce, ¿de acuerdo? Hasta este año. He pedido por línea, muchas gracias, Brian. La tarjeta de débito, más o menos lo usan 5.000 millones, más o menos en transacción, son 5.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? La tarjeta de crédito es la segunda más usada. Unos, si no me equivoco, era 2.8 mil millones de dólares en tarjeta de crédito. A la fecha, ojo. Y billetera digital, unos 2.6 mil millones de dólares. Miren, ¿qué ha pasado entre la billetera digital y el efectivo? ¿Qué se usa más, la billetera digital o el efectivo? Según la información que estamos viendo ahorita. ¿Qué se utiliza más? ¿La billetera digital o el efectivo? La billetera digital, correcto. Billetera digital, ¿a qué nos referimos? Al Yape y al Plin, ¿correcto? Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología, cómo los cambios en el sistema empresarial afectan también directamente a los procesos que por sí nosotros conocemos. Ya no está ese proceso ok, págame, te doy tu vuelto. Ya pégame exactamente, acá está el QR. Cambió el proceso totalmente, ¿no? El proceso que hoy tenemos para comprar no es el mismo proceso que hace 7 años o que antes de pandemia, sin ir tan lejos, ¿correcto? Entonces, eso es importante, ir reconociendo justamente los cambios en el sistema empresarial. Por ejemplo, hace poco estuve en La Joya, en Arequipa, que está a 70 kilómetros de la misma ciudad. Ahí en esta zona no hay, digamos, muchos hoteles, muchos lugares donde quedarse. Sin embargo, lo que sí hay son negocios con Yape. Todos gestionan Yape. Todos, 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 todos. Incluso hace poco, en la selva de Cusco, también se utiliza lo que es el Yape eh, para el pago igual de recursos, para el pago de alimentos, entre otros productos básicos, ¿no? Pero al fin y al cabo ha cambiado totalmente la manera en cómo gestionamos las compras, y esto a través del e-commerce, ¿de acuerdo? Entonces, hay que estar siempre pendientes de las tendencias porque cambian directamente o impactan directamente en los procesos. Antes de pandemia, en los operadores logísticos, por ejemplo, APM y DP World, se manejaban las facturas de manera física, ahora se manejan digitalmente. Y esto abrió posibilidad a que cuando lleguen las facturas, usualmente llegan como 500, 600 facturas, todas se gestionen dentro de un Power BI y se extraiga la información de manera más rápida. Entonces, ahí vemos que se pueden extraer, o mejor dicho, se pueden aprovechar oportunidades en base a cambios que hayan dentro del proceso. Ahora, ¿qué otro punto más tenemos? El mapa de procesos. El mapa de procesos básicamente es la segmentación, señores, de los procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de apoyo, ¿de acuerdo? Es una técnica esencial en la gestión empresarial porque ahí ves tus procesos estratégicos, por ejemplo, direccionamiento estratégico, comunicación,
y el proceso misional. En este caso estamos hablando de un ayuntamiento. Servicio ciudadano, gestión para el desarrollo social, gestión ambiental y el proceso de apoyo, la contratación, la gestión jurídica, la gestión financiera. Señores, yo les pregunto, ¿el mapa de procesos o la gestión de procesos solamente es para el sector privado o también lo utilizará el sector público? ¿Ustedes qué opinan? Muy bien, exacto. ¿Quieren ver uno del sector público de Perú? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, el de acá. ¿Conocen Salud? A ver, ahí lo podemos ver. A ver, a ver. Este es el mapa, esta información es pública, por si acaso. Es información pública. Ajá. Señores, ¿eso es un mapa de procesos o no es un mapa de procesos? Como el que hemos visto hace un ratito. ¿Sí o no? Claro. Por supuesto que sí, señores. Mapas, perdón, procesos estratégicos, que ahí están. Los procesos operativos, que también se le llama misional. Y los procesos de soporte, que también se le dice proceso de apoyo. Señores, es lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos procesos estratégicos para salud es la planificación estratégica, la gestión, la modernización, la gestión de riesgo, de calidad, control interno. Proceso operativo o misional, el aseguramiento de salud, la prestación de salud, que es básicamente cuando nosotros vamos a las postas médicas o vamos a los hospitales, entre otros puntos, prestación social y prestación económica. Y luego tenemos la gestión logística, ¿no? Como parte de los procesos de apoyo, la gestión financiera, jurídica, proyectos de inversión, tecnología, de emergencia, documental, etcétera, ¿no? Y en los lados tenemos lo que es el proveedor, quien te da las entradas, y aquí tenemos al gobierno central, el mismo ciudadano, el grupo de interés público y privado, que pueden ser las IAFAS, por ejemplo, y los clientes y las salidas, ¿no? El ciudadano, los grupos de interés público y privado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un mapa de procesos. Tenemos estratégicos, operativos o misionales y de soporte o apoyo. Y tenemos proveedores y tenemos clientes. ¿Sí? Ahí ya entendimos un poquito más lo que es el mapa de procesos. ¿Sí? Mapa de procesos que justamente consolida lo que son los procesos estratégicos, procesos operativos, procesos de apoyo, proveedor y cliente. ¿De acuerdo? Excelente. Bien, señores. A ver, seguimos. Ahora voy a regresar al... si gustan, les puedo pasar aquí en el chat el link. A ver, un segundo. Donde van a encontrar todos esos procedimientos. Ya se los acabo de poner. Voy a continuar con la diapositiva que tenemos para ahora. ¿Sí? A ver, un segundo. Los beneficios del mapeo de procesos, señores, es que nos permite identificar los cuellos de botella, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay un tema, señores, que siempre lo menciono bastante, y es que una cosa es el problema y otra cosa es un factor crítico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, supongamos, yo tengo una agencia de transporte que va desde Loreto, perdón, desde Iquitos hasta Huánuco, ¿de acuerdo? Supongamos, yo tengo una empresa de transporte que va desde Iquitos hasta Huánuco, ¿sí? Ahora, por el tema de los incendios, pues veo que ya no puedo ir, porque las rutas no están operativas. Señores, ahí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál ustedes creen que es el problema? ¿Qué ocurrió con mi proceso de transporte de los pasajeros del punto A al punto B? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema ahí? A ver. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Qué ocurrió? Si yo tengo una empresa de transportes, se vio afectada por un factor externo. Muy bien, excelente. Entonces, ahí, señores, por ejemplo, vemos que hay una interrupción de la cadena de suministro. Eso es lo que ha pasado, ¿correcto? Ese es el problema central. Algunos me podrían decir, profesor, pero de repente no, el problema ahí es el clima, el problema ahí son los incendios. El clima como tal, señores, es un factor crítico, ¿de acuerdo? No es el problema es que se interrumpió la cadena de suministro.
porque el clima de por sí, el clima no siempre se comporta de esa manera. El clima no siempre tiene esas condiciones meteorológicas, ¿de acuerdo? Entonces, el factor crítico se le llama a aquello a lo que nosotros le debemos dar seguimiento porque puede afectar o repercutir o generar un cuello de botella en un proceso, ¿de acuerdo? Eso es el factor crítico y eso es el problema. ¿Y por qué es importante los conceptos? Porque muchas veces en gerencia, en jefatura, en los analistas, dicen, ah, ok, pero qué raro, ¿por qué no logramos solucionar este problema si ya estamos aplicando esta solución? Porque de repente esa solución no es propio del problema en sí. Incluso hasta para saber cuál es el problema hay que analizar bien, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es importante identificar cuál es un problema y cuál es un factor crítico, ¿sí? Ahora, también es importante identificar cuál es una solución y qué lo diferencia de un plan de acción. ¿Cuál será la diferencia, señores, de una solución a un plan de acción? Que una solución es algo a corto plazo. Señores, una solución es para mañana. Si yo tengo esta empresa y veo que pues están habiendo estas interrupciones en la cadena de suministro, tengo que buscar una solución ya. De aquí a 14 días tengo que pagar planilla, ¿correcto? Tengo que pagar impuestos, etcétera. Cuando hablamos de un plan de acción, estamos hablando ya a un largo plazo, ¿no? Exacto, soluciones inmediatas, ¿sí? Cuando hablamos de un plan de acción, ahí ya estamos hablando de estrategias, justo la palabra estrategia, ¿no? Largo plazo, de estrategias, de manera de poder desarrollar, o mejor dicho, resolver estos problemas, pero en un futuro cuando se vuelva a presentar, ¿no? Pero lo que buscas, señor, es una solución, ¿sí? Es una solución. Entonces, incluso para buscar una solución, hay que identificar bien cuál es el problema. Seguimos. Herramientas comunes para el mapeo de procesos. Por ejemplo, el diagrama de flujo que lo están viendo ahí. El proceso de pedido de venta. Se recibe el pedido de clientes, se verifica la disponibilidad, pero todos los productos estarán disponibles, se mapea en un rombo. En el caso de que no, se informa al cliente, el cliente de repente compra ítems disponibles, si en caso no, cancela el pedido. En el caso de que sí, se modifica el pedido. En el caso de que sí tengan todos los productos disponibles, se envía al almacén para que sea preparado, ¿no? Hay diferentes elementos que participan dentro de un flujograma. Un diagrama de flujo también se le conoce como un flujograma. Y un diagrama de flujo es básicamente una representación gráfica o visual de los pasos o las actividades de un proceso. ¿De acuerdo? Pero no es la única herramienta que tenemos, señores. Dicho sea de paso, un flujograma se puede hacer en varias herramientas. Particularmente soy bastante fan del Visagi, pero también se puede hacer en Visio y en otras herramientas informáticas adicionales. El CIPOC, ¿de acuerdo? CIPOC, que tiene un nombre muy curioso. CIPOC, que por sus siglas en inglés, es un diagrama que te muestra los proveedores, las entradas, los procesos, las salidas y los clientes, ¿de acuerdo? Ese es el CIPOC. Y tenemos el Volume Stream Mapping, que es un diagrama que te ayuda a visualizar el flujo de valor dentro de toda la cadena. No se preocupen que en la segunda sesión vamos a verlo más a detalle, ahorita lo vamos a ver a nivel conceptual, ¿sí? El flujograma básicamente es la representación gráfica de los pasos que hay que seguir que componen un proceso, ¿no? Lo que vimos hace un ratito. El CIPOC es por sus siglas en inglés de Supplier, Input, Process, Output y Customer. Proveedor, entradas, procesos, salidas y consumidores, ¿de acuerdo? Ahora, yo les pregunto, señores, ¿el CIPOC es solamente para las empresas privadas o también para el sector público? Para el sector público también, ¿correcto? Aquí ahorita vamos a ver justamente un CIPOC de uno de los procesos de salud. En este caso es el aseguramiento como tal de salud. A ver, creo que ahí ya se ve. Todavía está cargando. Ahí está. ¿Sí? Miren, el proceso es la gestión de aseguramiento de salud. Proveedores, SUNAT, entre otras gerencias que ahí tenemos, la gerencia de gestión de finanzas, las entradas, las normas, los informes, los convenios, el proceso, la gestión de suscripción y afiliación, que debe ser varias actividades dentro de esa misma gestión. Las salidas es el reporte que le vamos a entregar, ¿no? El informe que vamos a dar. Y
¿Quiénes van a recibir? ¿Quiénes son los clientes? Los ciudadanos, que en este caso son gerencias, ¿no? Gerencia de planeamiento, si no me equivoco, y la gerencia de aseguramiento de... La gerencia de prestación de servicios, perdón. Entonces, ¿se puede hacer un value stream mapping de una empresa de servicios? Por supuesto que sí. José, claro que sí. Se puede hacer un value stream mapping de cualquier negocio. Por supuesto que sí. Porque al final, lo que buscas en un value stream mapping, y gracias por la pregunta, es poder mapear no solamente los actores de la cadena de suministro, sino también ciertos tiempos, como por ejemplo los tiempos de ciclo. ¿De acuerdo? A ver, dame un segundo. Acá tenemos un CIPOC que es proveedores. ¿Cómo poder mapearlo más rápido? ¿Quién suministra lo que se necesita para ejecutar el proceso? Un ejemplo, el departamento de finanzas de sucursales. Las entradas pueden ser facturas, órdenes de compra. El proceso, registro, análisis, validación, monitoreo, todo lo que han mencionado hace un ratito cuando les mencioné el ejemplo de la orden de compra. El output, los reportes financieros, y los clientes, el departamento financiero corporativo, ¿no? Es decir, de un área de una sucursal al corporativo como tal. En el caso, por ejemplo, se me ocurre de DP World, de cualquiera de las filiales eh, que hay en Ecuador, en Chile, en Perú, se reporta siempre al de Dubái, que es la central. Vale un stream mapping, lo que mencionaba su compañero, que es la visualización del flujo de valor, ¿no? Ves, la cadena de suministro es un flujo de información, de materiales y de recursos en general, ¿no? Y de dinero, por supuesto. Y aquí estamos hablando de un gráfico que nos permite visualizar cada etapa del proceso, ¿de acuerdo? Identificar desperdicios y tiene un enfoque lean porque justamente mapeas los tiempos de ciclo y los tiempos de espera dentro de cada una de las actividades. Y aquí tenemos una pequeña imagen de justamente esta estructura, ¿no? Del Value Stream Mapping. No se preocupen que en la siguiente clase vamos a desarrollarlo, ¿sí? En base a unos ejercicios, pero en general esta es una estructura que podemos tener de un Value Stream Mapping. Por ejemplo, ahí podemos hablar su compañero menciona de servicios. Se me ocurre un servicio, lo que es un centro de distribución, el servicio logístico. Aquí podemos tener el supplier, que podría ser el puerto, que te entrega justamente los contenedores de importación. Descargas el material, los suministros, los almacenas, recepción, registro, resguardo, y luego despacho directamente para el cliente que pueden estar en Punta Hermosa, en Villa Salvador, en Lurín, etc, 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 ¿no? Entonces sí se puede generar un volume stream mapping de un servicio. Mencionan ahí diferencia entre proceso y procedimiento. Un proceso que era, señores, una secuencia de actividades con objetivo. Un procedimiento, el registro de ese proceso, ¿de acuerdo? Y que tiene el alcance, las definiciones y los objetivos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien, ya estamos entrando casi a la parte final. El ciclo de vida de los procesos, ¿no? El ciclo de vida de un proceso describe las fases por las cuales un proceso pasa desde su concepción hasta su mejora continua, ¿sí? Primero iniciamos con el diseño del proceso. Aquí diseña este proceso, por ejemplo, de la creación de las actividades que se van gestionando para poder alcanzar ese objetivo. Acá defines el objetivo y acá defines el alcance, ¿no? Los roles, quién hace qué dentro de ese proceso. Y, por ejemplo, acá diseñar el proceso de atención en una empresa retail para reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia, ¿no? Que sean cortos los pasos. La implementación. Una vez diseñado, el proceso se integra en las operaciones diarias de la empresa, ¿no? Ejemplo, una empresa de manufactura, la implementación de un nuevo proceso de control de calidad, ¿no? De repente, más pasos para verificar que no haya daños, ¿no? Que no se tenga de repente algunas imperfecciones no deseadas, o de repente una herramienta que quieres colocar en esa parte del proceso de verificación, que es mucho más exacta. El monitoreo, KPIs, ¿no? Los famosos dashboards, también que tienen este conjunto de KPIs. La evaluación continua del desempeño del proceso, que también vamos a ver KPIs, señores, porque hay una diferencia entre los KPIs de gestión y los KPIs directamente del proceso en sí, ¿de acuerdo? Y te permite justamente identificar los problemas o las áreas de mejora. Si no me equivoco, en la última clase vamos a ver un poquito de análisis estadísticos, bien breve, relacionado con los procesos que estoy más que convencido que les va a gustar, porque vamos a ver límites de control. ¿Cómo vemos cuando un proceso está fuera de control? Eso es gracias a los límites. Ejemplo, una empresa de logística puede monitorear el porcentaje de entregas a tiempo y utilizar estos datos para evaluar la eficiencia de su proceso de distribución y la mejora, ¿no?
Basado en los resultados, vas proponiendo, ok, ¿cómo mejoramos la eficiencia, la efectividad o cómo eliminamos desperdicios dentro de este proceso? ¿Correcto? Un ejemplo, una cadena de restaurantes, se hace un análisis de procesos de servicio y se implementa una nueva tecnología de pedidos, ¿no? Mencionaron ahí varios, e-commerce, pedidos en línea, y así agilizamos la atención en hora punta, ¿sí? Entonces, uy, un segundo. Dentro de este tipo de técnicas o herramientas, podemos estar hablando de algunas buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, involucrar a los actores clave, ¿no? Si tú vas a hacer un mapeo de procesos porque quieres hacer un proyecto de mejora continua o un proyecto de mejora de procesos, no puedes solamente desarrollarlo sin conversarlo directamente con quienes desarrollan ese proceso. Se tiene que ver la factibilidad y que sea dinámico y práctico lo que estás planteando, señores. Tiene que ser práctico y dinámico, porque si no, por experiencia propia les digo, no lo van a usar. O si lo usan, va a ser 2 meses o 3 meses. Tiene que ser algo fácil de usar, tiene que ser algo ajustado a las medidas y a lo que desarrollan y a lo que necesita el área. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Definir claramente los límites del proceso, lo que hablamos de los alcances, ¿se acuerdan? Los alcances. Es lo mismo cuando defines, por ejemplo, el alcance de un proyecto, ¿no? Supongamos que ustedes quieren hacer una página web, ¿sí? Ustedes son diseñadores, van a hacer una página web y desarrollan toda la página web, supongamos de ITEC, ¿de acuerdo? Desarrollan toda la página web. ¿Qué pasa si el gerente de ITEC les dice, ya, ahora ustedes terminan todo lo que les han pedido? Y luego les dicen, ya, pero que tengan que la información se vea en inglés, en portugués, en español y en francés. ¿Esto está dentro del alcance o es otro servicio? ¿Ustedes qué opinan? Los idiomas es otro, ¿correcto? Correcto. Entonces, lo mismo ocurre con los procesos, así como en los proyectos. En el caso de los procesos, tienes que delimitar el alcance, ¿de acuerdo? Tienes que delimitar hasta dónde llega ese proceso, hasta dónde llegan las actividades, hasta dónde llegan las tareas que tiene que realizar esa persona en ese proceso para conseguir esa salida. ¿De acuerdo? Es importante el alcance. Una notación estándar, supongamos los símbolos que les mostré, que vamos a verlo a detalle la otra semana, perdón, la otra semana, la otra clase, junto con el CIPOC, ¿no? Que son herramientas que hoy por hoy son bastante utilizadas. Ya les mostré el ejemplo de una empresa grande como el Salud, ¿no? El BPMN, que también lo vamos a ver más adelante, y capacitar siempre a tus compañeros, a los colaboradores, a tu equipo, a tu jefe, sobre estas prácticas que estás haciendo dentro de los procesos, ¿sí? Porque no es un concepto que lastimosamente se familiarice o se gestione desde el primer día. Una buena práctica es que sí se haga eso, pero hoy por hoy la realidad no es así. Entonces, capacitemos, ¿no? Socialicemos esta información. Representar el proceso tal como es, no como debería ser. Cuando ustedes hacen un proceso tal y como es, se llama as is, como es, así como se dice sus siglas en inglés. Cuando quieren desarrollar un proceso bajo la propuesta o el esquema de cómo debería ser, se le llama procesos to be, ¿de acuerdo? Acá les escribo en el chat, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta las diferencias que van a haber. Si ustedes van a hacer un servicio de mapeo de procesos, primero es un as is, luego se evalúa, se analiza y finalmente es el to be, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo encuentras el proceso ahora y cómo debería ser? ¿Sí? Y finalmente, la prioridad a los puntos críticos, ¿no? Analicemos la causa raíz. Esto lo vamos a ver también en algunas herramientas como Ishikawa, árbol de problemas, 5 porqués, entre otros puntos más adelante, pero en general hay que mapear esos cuellos de botella, las ineficiencias, las fallas, los desperdicios. Cuando hablamos de desperdicios no hablamos de las partes de las cosas materiales solamente, señores. En tiempos, por ejemplo, desperdicio de tiempo. Para eso se crearon varias herramientas Lean que existen hoy por hoy en el mercado. El diagrama de Ishikawa para profundizar algunos problemas que ustedes identifican en algún proceso, entre otros puntos adicionales. Entonces, señores, para cerrar un poquito, cuando hablamos de una gestión de procesos, estamos hablando de cómo te permite mejorar la eficiencia organizacional, ¿de acuerdo? Te permite identificar oportunidades, como ya vimos, te permite eliminar ineficiencias
y sobre todo te permite administrar mejor tus recursos dentro de ese proceso, porque ya vimos que las actividades y los procesos son dos conceptos distintos, pero que al final tú buscas que si mejoras los recursos o si administras mejor los recursos de una actividad, directamente impactas en el buen resultado de un proceso. El mapeo de procesos igual te ayuda a poder representar las actividades y que sea mucho mejor poder identificar los problemas, poder compartir el proceso con otra persona. Es diferente hablarlo o escribirlo en papel que verlo, muy diferente. Y el ciclo de vida, ¿no? Comienza siempre con el diseño, lo desarrollas, lo controlas y finalmente implementas una mejora. ¿De acuerdo? Entonces, desde el diseño hasta su mejora continua es vital para mantener, señores, esa relevancia y esa eficiencia de los procesos en todo un entorno empresarial que, como bien sabemos, es mega archi dinámico. ¿Sí? Si nosotros ya tenemos mapeados nuestros procesos, podemos crecer de una manera ordenada. Y si crecemos de una manera ordenada, nuestro negocio no solo es competitivo, sino es sostenible. ¿De acuerdo? Y eso es lo que todos buscamos, señores. ¿Sí? Bien, señores. Entonces, bueno, aquí les estoy brindando un poco de la bibliografía. Los invito también a que en el chat coloquen ahí qué procesos les gustaría analizar más adelante y si hay alguna duda o consulta, no duden en hacerlas ya sea hoy o ya sea de aquí a 2 días que nos vemos de nuevo. ¿Sí? Y eso, señores, ha sido un gusto. Mi nombre es Miguel Peralta, pueden seguirme igual en LinkedIn. Siempre voy a estar ahí para poder apoyarlos o resolver cualquier consulta. Los dejo con Félix, ¿sí? Muchísimas gracias.